Gracias, Barry. Es que ahora los venezolanos y las venezolanas pues leen más, están pendientes de visitar las librerías, de documentarse y también han encontrado un interés por conocer la historia. De eso vamos a hablar el día de hoy. Nos acompaña el director del Centro Nacional de Historia, el profesor Simón Sánchez. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Encantado de estar aquí con usted y acompañar a los televidentes que también nos ven durante esta mañana. Profesor, hoy se cumplen 120 días de la desaparición física del comandante Hugo Chávez y sin exagerar, el comandante Hugo Chávez también marcó el rumbo de la historia y hay un antes y un después de la llegada del comandante Hugo Chávez en la historia de Venezuela. Usted, como historiador, educador de la materia, ¿qué nos puede comentar? Sí, sin duda alguna, el comandante supremo Hugo Chávez marcó la historia en dos, desde su aparición el 4 de febrero del año 92. Gracias a él, hoy somos lo que somos, hoy tenemos patria, una patria que se viene transformando, que se viene desarrollando desde hace 200 años, que también hoy celebramos un año más del nacimiento de nuestra patria, y sin duda alguna, el comandante supremo lo que nos hizo fue ayudarnos a revalorizar lo que era nuestra historia, lo que era nuestras raíces, lo que es la construcción de una nación soberana, justa, igualitaria. Y bueno, son 4 meses de su partida, son 4 meses, yo lo digo en lo personal, todavía pega la ida de, sí, muy difícil, la ida de nuestro presidente, pero gracias a él, hoy somos un nuevo pueblo, una nueva nación, que sin duda alguna seguirá luchando por el legado que nos dejó nuestro presidente para la construcción de nuestra patria socialista. Decía Barry ahorita, fue inaugurada una librería del sur dentro de las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para el Deporte y un amante de la lectura, el comandante Hugo Chávez, promotor de la lectura, invitar al pueblo venezolano que se instruya, que lea, que documente. Muestra de ello han sido los exitosos de las ferias del libro que se han instalado, que se han realizado acá en nuestro país. Yo quiero invitarlo a usted, por supuesto, a toda la audiencia venezolana de televisión, a ver este material que ha preparado con todo el amor, el cariño, el compromiso y la lealtad al comandante Hugo Chávez, el equipo de producción de Toda Venezuela. 5 de marzo de 2013, muere el hombre, pero nació la leyenda, y es que Hugo Chávez Frías, el arañero de Sabaneta, el líder, el gigante, dejó una huella imborrable en su pueblo, en Venezuela, en América Latina y el mundo. A la llanura pureña, patrona de mis cantares, no hay llano como el de Apure, el Guánico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Con un corazón noble y lleno de amor por su patria, el comandante supremo Hugo Chávez alzó las banderas de la revolución y se consagró en la defensa de su pueblo, convirtiéndose en la más grande e importante figura política de los últimos tiempos en la historia de Venezuela. Le pido a Dios salud para todos y mucha vida para darle más vida a la patria nueva, a la Venezuela nueva. Te pedimos, Cristo Señor, salud y vida para dedicarle esa vida a la patria. Chávez dejó un pueblo preparado, que lo extraña y añora, pero que le prometió luchar y proteger su legado, consolidar la unión de América Latina y defender la independencia y soberanía de nuestro país. A 4 meses de su siembra, su ideal y su visión están más presente que nunca
el pueblo venezolano continúa avanzando en la construcción del socialismo del siglo XXI, ese por el que Chávez dejó su alma y espíritu en la batalla. Donde se pegan las calcitas blancas que vienen de los senderos, donde la luna se esconde, oye, se esconde hablando con los luceros, y el viento con su sonrisa va pintando en su rumor a las gaviotas señeras, oye, señeras besándose con el sol. Y por eso en el Arauca se quedó mi corazón. Con su sonrisa va pintando en su rumor a las gaviotas señeras, oye, señeras besándose con el sol. Muy difícil revivir esos momentos, 120 días, 4 meses, parece que fue ayer. Hablar del comandante Hugo Chávez es llenarse de amor, de compromiso, de lucha, decía él, unidad, lucha, batalla y victoria, un mensaje claro para el pueblo venezolano de cara a tantos retos políticos que se puedan enfrentar. Así es. Mira, yo creo que todavía se siente una energía bastante fuerte después de haber visto ese micro tan hermoso, y sin duda alguna, un hombre de carne y hueso que nos demostró a todos el amor por la patria, la sencillez, la humildad y las ganas de luchar por una sociedad más justa, igualitaria, soberana, y que gracias a él, aprovechando también hoy que es 5 de julio, lograr recordar lo que fue nuestra historia, lo que significa nuestra historia y la importancia de la historia para este presente, porque este presente también es historia, y Chávez era nuestro primer historiador. Que lo decía usted, que nos orientó, nos invitó a conocer nuestra historia, y fue muy crítico de lo que se enseñó a nosotros, a los venezolanos, en materia de historia, que quizás no despertaba ese interés del pueblo venezolano. Hoy se cumplen 202 años de la Declaración de la Independencia. Revisaba un artículo el día de ayer de Ciudad Caracas, de su versión impresa, donde hablaba que hay pues quizás datos que no están precisos o que no se manejan precisos con respecto a lo que ocurrió 5 de julio de 1811. Yo quiero comenzar por allí para que nos ilustre usted lo que ocurrió ese día y por qué hay tanta inexactitud en algunos datos. Exacto, bueno, quizás datos que no son precisos en el 5 de julio y sobre todo el proceso histórico venezolano, porque la historiografía tradicional siempre se encargó de demostrar lo que querían pequeños intereses, pequeños grupos, y nos ocultaba, nos invisibilizaba gran parte de los acontecimientos y sucesos que pasaron en nuestro proceso histórico venezolano. Entre ellos, la participación protagónica del pueblo venezolano durante el proceso de independencia. El 5 de julio de 1811 también muestra algunas inexactitudes con respecto a lo que pasó ese día. Dicen que el 5 de julio, bueno, como todos sabemos, es la declaración de la independencia. Pero si te recordarás, no sé, o los compañeros que nos escuchan, que cuando nosotros leíamos en los textos escolares, decían que el 19 de abril de 1810 es la declaración de la independencia, y el 5 de julio la firma del acta de la independencia. Esto, si bien puede ser cierto, no es totalmente cierto. El 5 de julio es la declaración de la independencia, y en horas de la tarde, cuando se declara la independencia, se manda a redactar el acta.
Que se firma días después. Sí, la última firma estuvo hasta el 18 de agosto de 1811. Comenzó a firmarse a partir del 7 de julio hasta el 18 de agosto, que se ratificaron todas las firmas de los diputados presentes en el Congreso. Y el 19 de abril de 1810 se conformó fue la Junta Suprema de los Derechos Conservadores de Fernando VII, que si bien puede sonar algo redundante que, ok, vamos a conformar una junta para defender los derechos de Fernando VII, pero básicamente era una fachada para promover la independencia absoluta de Venezuela. ¿Cuál fue el papel que jugó el libertador Simón Bolívar ese 5 de julio de 1811? Bueno, Simón Bolívar tuvo un papel fundamental en la Declaración de la Independencia, no estuvo presente en los debates del Congreso, no fue participante como diputado en el Congreso, pero era un joven que participaba en la Sociedad Patriótica, un club político del momento donde se discutían los debates, las ideas, las políticas que deberían presentarse en el momento de 1811. Y debemos recordar su primer discurso dado en esa Sociedad Patriótica el 3 de julio de 1811, donde dice 300 años de calma no bastan, pongamos ya la primera piedra fundamental de la libertad suramericana, vacilar es perdernos. Esta frase contundente de Simón Bolívar, conjuntamente con todos los compañeros que estaban presentes en este club de la Sociedad Patriótica, incidió de forma clara en las decisiones del Congreso para promover y adelantar esta declaración de independencia que ya estaba prevista, solo que ciertos intereses de algunas personas, grupos que estaban dentro del Congreso, trataban de retardar esta declaración que ya era definitiva. ¿Cómo estaba Venezuela ese 5 de julio de 1811? Bueno, Venezuela para aquel momento era una capitanía general, había mucha efervescencia política por todas las situaciones que estaban ocurriendo en España con la invasión napoleónica, la ausencia de un rey y la presencia de un rey ilegítimo. Entonces Venezuela se encontraba con bastante tensión en lo que era la parte política. La Capitanía General de Venezuela estaba conformada por provincias y si bien todas las provincias participaron en lo que fue las discusiones en la sesión del Congreso, la cual se instaló el 2 de marzo de 1811, hubo dos provincias, que fue la de Coro y Guayana, que siempre mantuvieron su fidelidad al rey. Entonces, estaban esas tensiones entre las provincias por la declaración de la independencia. Fíjese, nosotros tenemos, recordando al comandante Hugo Chávez el día de hoy, como siempre, en cada discurso, en cada actividad, nos recordaba la importancia de conocer nuestra historia, lo que ocurrió en nuestro país, para poder consolidar la revolución bolivariana. El 5 de julio de 2012, hablaba el comandante Hugo Chávez de lo que ocurrió en abril del año 2002, que también forma parte de nuestra historia. Quiero que revisemos lo que él comentó en ese momento para que nos dé su punto de vista. ¿Cómo no? ¿Lo tenemos? No, no tenemos aún este sonido. Decía allí el comandante Hugo Chávez que cuando se une la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano, definitivamente es una muestra de consolidación de la revolución bolivariana, él tomando como referencia lo que había ocurrido en abril del año 2002, esa reacción del pueblo venezolano, también esa reacción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y saco a colación este tema porque ha sido, ¿lo tenemos? Sí, vamos a escucharlo. ¿Cómo? Y viene el profesor Simón. Pueblo venezolano, el pueblo es vital para conducir cualquier proceso político, revolucionario, de liberación, no hay duda. Ahora, además del pueblo, hay otros factores de tiempo, de espacio, de circunstancias. Uno de esos factores son los soldados. Son los soldados. O como dicen algunos voceros de la burguesía nacional, tratando de, o creyendo que con eso nos irrespetan, hablan de Chávez y su soldadesca. Bien, Chávez y su soldadesca.
en verdad, sin el 4 de febrero de 1992, sin las rebeliones de aquel año, difícilmente hubiésemos podido abrir este camino. Sin la Unión Popular Militar, difícilmente, sin la respuesta militar de los días 12 y 13 de abril, hubiese podido el pueblo solo reconquistar el camino de la revolución bolivariana. Muy difícilmente. Por eso, hoy es día de la independencia, hoy es día del pueblo y es día de mis queridos soldados, de mi querida Fuerza Armada Bolivariana. Decía el comandante Hugo Chávez, la lucha por la independencia continúa y decía, bueno, no es un camino que quedó en 1811, es un camino que le corresponde ahora al pueblo venezolano, unidos, comprometidos, trabajando y luchando por consolidar y por garantizar la soberanía de nuestro país. Así es. Mira, desde el 5 de julio de 1811 comienza un proceso histórico de lucha, de insurgencia, para garantizar lo que ya se concretó ese 5 de julio. Si bien durante los 300 años de colonialismo europeo, de la presencia europea del Imperio Español, hubo movimientos del pueblo venezolano para subvertir este sistema colonial, este sistema de dominación, como la insurrección de José Leonardo Chirino, la resistencia indígena, la insurrección de Guardia España, la insurrección y la conspiración llamada de los mantuanos en 1808, el 5 de julio fue la concreción en términos políticos de esa lucha que se venía desarrollando desde hace 300 años. A partir del 5 de julio, ya todos conocemos que comienza un proceso de guerra, un proceso bastante cruel, sangriento, pero que continuó para garantizar la soberanía e independencia de nuestro territorio. Hoy, 200 años después, continuamos esa lucha, ya somos soberanos, somos independientes y tenemos que garantizar esta soberanía. Hoy más que nunca no podemos permitir que imperios y dominios extranjeros sometan a los pueblos de nuestra América. Y bueno, con todas las situaciones que han pasado en los últimos días, con la situación de nuestro presidente hermano también, Evo Morales, que querían romper con la soberanía del pueblo boliviano, hoy más que nunca tenemos que estar unidos, tenemos que ser soberanos y tenemos que defender esta patria. De hecho, ayer se llevó a cabo esta reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas. En horas de la noche se presentó una declaración fijando posición los países miembros de este organismo, que también fue creado gracias al impulso del comandante Hugo Chávez. Hablamos de UNASUR, hablamos del ALBA, Petrocaribe y recientemente la CELAC. Así es, así es. Sin duda alguna nuestro presidente, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, siempre estuvo un paso por delante de todos nosotros para garantizar esta unión de los pueblos y para la defensa de nuestra soberanía. Y esto es prueba de esa lucha y de esos ideales del presidente comandante supremo. Acá tenemos, profesor, este encarte que usted me comentaba está en Ciudad Caracas, sí. En Ciudad Caracas del día de hoy. ¿Qué contiene? Porque esto es un producto que hace el Centro Nacional de Historia. Por cierto, el Centro Nacional de Historia es un ente que nace en la Revolución Bolivariana. Gracias al presidente Hugo Chávez, que siempre estuvo pendiente de nuestra historia, logra que se creen instituciones para el rescate y el estudio de nuestra historia. Hoy vamos en el diario Ciudad Caracas, un encartado del 5 de julio de 1811, un encartado con un lenguaje bastante accesible, pedagógico y didáctico para que lo puedan consultar todas las personas, contiene una reseña y unos resúmenes de todo lo que pasó durante el proceso para la declaratoria. También contiene una cronología, como ya te señalaba, de todos los acontecimientos que se dieron durante los 300 años de colonialismo español y básicamente algunas reflexiones sobre lo que pasó durante el 5 de julio de 1811. profesor, también tenemos un material que ilustra en secuencia lo que ocurrió el 5 de julio de 1811, así que vamos a presentarlo de inmediato. Lo que comenzó el 19 de abril de 1810 como un movimiento autonomista por parte del Cabildo de Caracas, pero que guardaba fidelidad al rey Fernando VII,
En 1811 no solo superó el ámbito de la provincia de Caracas al sumarse otras provincias, sino que implicó la ruptura definitiva con el nexo colonial español. Con esta finalidad se instaló en Caracas el 2 de marzo de 1811 el primer Congreso de Venezuela, con la representación de las provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Mérida, Barcelona y Trujillo. Estas 7 provincias que formaban la Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional quedaron simbolizadas en las 8 estrellas de la bandera nacional venezolana. El día 5 de julio de 1811, el Supremo Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela, reunidos en Caracas desde el 2 de marzo anterior, declaró la independencia absoluta de Venezuela. En esta fecha se llevó a cabo un acto jurídico-político, emanado de la voluntad del pueblo soberano. Eran las 3 de la tarde del 5 de julio de 1811, cuando se formó una manifestación popular, encabezada por el generalísimo Francisco de Miranda y por Francisco Espejo, con otros miembros de la Sociedad Patriótica de Caracas, que recorrió calles y plazas, vitoreando finalmente la independencia y la libertad de nuestro país, Venezuela. Y aprovecho la oportunidad para leer para ustedes los tweets más recientes del presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter, @Nicolás Maduro. Uno de ellos dice: a 4 meses de tu partida, comandante, hemos convertido el dolor en fuerza de lucha y vida para seguir en la batalla por nuestra patria. Otro de los tuits hace referencia a esta importante fecha, dice: hoy 5 de julio, a 202 años de la Declaración de Independencia, tenemos patria bolivariana, que nadie se equivoque, que viva Bolívar y que viva Chávez. Son los tuits más recientes del presidente Nicolás Maduro. La cuenta @Nicolás Maduro. Profesor, en una oportunidad, declaraciones que ofrecía el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, decía que no piensen los sectores de la derecha en este país que la tristeza que tiene el pueblo venezolano por la desaparición física del comandante Chávez sea debilidad o lo asocien con debilidad. Al contrario, nosotros vimos los rostros de los venezolanos, del pueblo, de quienes se beneficiaron a través de políticas en revolución, cómo juraron lealtad al comandante Hugo Chávez. ¿Usted qué lectura le da a esa reacción del pueblo venezolano? No, efectivamente el pueblo venezolano es un pueblo que quería al presidente, comandante supremo Hugo Chávez, y que comprendió lo que el presidente luchó durante su estadía aquí en esta tierra venezolana con todos nosotros. Nos dejó un legado y nos abrió la conciencia. Y gracias a esa conciencia que tenemos, gracias a nuestro presidente, queremos garantizar y somos las personas que tenemos que construir y contribuir a ese legado que es el presidente. El presidente nos dejó este momento histórico y nosotros somos parte de este momento histórico, y como parte de este momento histórico tenemos que seguir luchando para la construcción de la patria socialista. Profesor, una muestra del interés de los venezolanos por la historia, que eso pues nos agrada, eso dice mucho de lo que se ha realizado en este momento por invitar a los venezolanos y las venezolanas para leer, para documentarse, para informarse. Preguntan si estos encartados se pueden encontrar en otro lugar, es decir, únicamente en Ciudad Caracas, porque alguien dice que encartados como esos deben salir en todos los medios. Así es, así es. Bueno, la idea es que salgan en todos los medios de impresión y de circulación nacional. Tratamos de que estén presentes en ellos, pero también los pueden descargar digitalmente por la página del Centro Nacional de Historia, que es www.cnh.gov.be. Ahí fácilmente lo pueden descargar en formato PDF. ¿Y el Centro Nacional de Historia tiene otras publicaciones? Por supuesto, el Centro Nacional de Historia tiene la revista Memorias de Venezuela, su publicación Bandera, una revista totalmente gratuita, una revista de historia que sale en circulación nacional cada 2 meses, y otras publicaciones para rememorar nuestro proceso histórico venezolano. Acá en nuestro país
nosotros hemos asumido estas fechas históricas y también el Ejecutivo Nacional en actos, en conmemoraciones, con representaciones de lo que ocurrió. Recientemente lo vimos con la batalla de Carabobo. Un profesor nos decía que eso también era una técnica de pedagogía importante porque invitaba a los más jóvenes a interpretar personajes de la historia que los llevaba yo a profundizar en el tema. Claro, claro. Sí, porque siempre la historia ha sido como un elemento aburrido para los estudiantes, un tema que era mejor evitar porque era fastidioso. Sin embargo, gracias al presidente y gracias a la Revolución Bolivariana, la historia está tomando otro fuerte, y la historia puede ser contada no solo en los libros académicos, sino en otros espacios como el teatro, la música, la poesía, los encartados, videos animados y muchas otras fuentes para la difusión de nuestra historia. Que permite que exista esa conexión directa, quizás entre los más jóvenes, que a fin de cuentas serán los multiplicadores. Así es. De nuestra historia. Vamos a retomar, vamos a leer nuevamente los tuits del presidente Nicolás Maduro, @Nicolás Maduro, su cuenta. Uno de los twitters dice: a 4 meses de tu partida, comandante, hemos convertido el dolor en fuerza de lucha y vida para seguir en la batalla por nuestra patria. Y en sus pantallas pueden revisar, leer también este tuit. Otro de ellos dice: hoy 5 de julio, a 202 años de la Declaración de la Independencia, tenemos patria bolivariana, que nadie se equivoque, que viva Bolívar y Chávez. Los tuits del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Quiero de su parte, profesor, un mensaje al pueblo venezolano, quizás a los más jóvenes, a quienes deben seguir formándose y preparándose para seguir construyendo esta patria, la que soñó Bolívar y la que nos enseñó también a construir el comandante Hugo Chávez. Así es. Bueno, quiero decirle a todos los televidentes que, como nos dijo nuestro presidente en su última locución, hoy tenemos patria, hoy tenemos una patria soberana e independiente, y que nosotros, como pueblo venezolano, tenemos que seguir construyendo esta patria, tenemos que defenderla, y solo la defendemos si estamos luchando día a día, acompañando este proceso revolucionario, acompañando a todos nuestros hermanos suramericanos en este proceso de construcción de la patria socialista, aprovechando el valor y el significado que tiene nuestra historia, porque lo que somos hoy es gracias a nuestro pasado. El pasado y el presente siempre han estado muy conectados y siempre tenemos que seguir formándonos, estudiando y sobre todo conocer nuestras raíces, nuestro pasado, para comprender lo que somos hoy en el presente. Profesor, gracias por habernos acompañado el día de hoy. El profesor Simón Sánchez, director del Centro Nacional de Historia. Nosotros vamos a hacer una pausa acá en todo Venezuela. Al regreso, información deportiva con Barry Cartaya. No se aparten de nuestra sintonía. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. 5 de marzo de 2013, muere el hombre, pero nació la leyenda. Y es que Hugo Chávez Frías, el arañero de Sabaneta, el líder, el gigante, dejó una huella imborrable en su pueblo, en Venezuela, en América Latina y el mundo.